en las profundidades de la selva guatemalteca, donde las pirámides de piedra besan las nubes, una historia de poder, traición y una voluntad inquebrantable fue tallada en la historia. No es la historia de un rey, sino de una reina, una mujer enviada a una tierra extranjera como peón en un juego de tronos dinástico que vio su mundo arder y su reino caer. Pero de las cenizas de la derrota no surgió una víctima, sino una guerrera. Se negó a aceptar el destino que le habían impuesto, forjando un nuevo camino con estrategia y acero. Esta es la crónica de la señora Wak-Chanil-Ahau, la reina Jaguar. Una madre que se convirtió en conquistadora, una extranjera que se erigió como diosa viviente, y una estratega que libró una guerra de décadas no por una corona para ella, sino por un trono para su hijo. Su saga desafía todo lo que creíamos saber sobre el poder y el género en el brutal y sofisticado mundo de los mayas. Corre el año 682 de nuestra era. En las profundidades de la selva del Petén, la ciudad de Naranjo es un fantasma de su antigua gloria. Décadas atrás, la humillación de la derrota a manos de su rival, el reino de Caracol, había quebrado su espíritu y diezmado su linaje real. Sus templos, antes vibrantes con el color y el sonido de los rituales, ahora susurran historias de abandono y desesperación. La nobleza local, fragmentada y ambiciosa, lucha por los despojos de un poder marchito. Pero en el tablero geopolítico de los reinos mayas, un poder en la sombra no puede permitirse el vacío. Calakmul, la superpotencia de la serpiente, necesita un peón fuerte en esta región estratégica, y ha decidido mover su pieza más valiosa. Desde el reino de dos pilas, un aliado incondicional de Calakmul, parte una comitiva real. En su centro, transportada en una litera adornada con plumas de quetzal y pieles de jaguar, viaja una joven princesa. Su nombre es Wak-Chanil-Ahau, la señora Seis Cielo. Es apenas una adolescente, pero en sus venas corre la sangre de Balaj Chan Kawil, el poderoso y belicoso señor de dos pilas. Ella no es una novia enviada para sellar una paz frágil. Es un arma dinástica, una herramienta de conquista envuelta en seda y jade. Su misión es clara: llegar a Naranjo, casarse con un noble local de segunda fila para mantener las apariencias y reclamar el trono en nombre de su padre y, por extensión, de Calakmul. Es una tarea monumental para cualquiera, y más aún para una joven en una tierra extraña y hostil. El viaje a través de la densa selva es una prueba en sí misma, un preludio de los peligros que le aguardan. El aire es denso, húmedo, cargado con los sonidos de criaturas invisibles y el peso de la historia. Cada ruina cubierta de enredaderas que pasan es un recordatorio de que incluso las ciudades más grandes pueden caer. Cuando finalmente llega a Naranjo, la recepción es una mezcla de esperanza desesperada y profunda desconfianza. Para algunos, ella es la salvación, una infusión de sangre real y poder extranjero que puede restaurar la grandeza perdida. Para otros, es una usurpadora, una extranjera que viene a imponer un yugo foráneo. Al descender de su litera, la princesa se enfrenta a la corte de Naranjo. Sus ojos oscuros recorren los rostros de los señores y sacerdotes, evaluando, midiendo. No hay miedo en su mirada, solo una determinación fría y pulida, forjada en la corte de un rey guerrero. Saben que no ha venido a pedir permiso. Ha venido a tomar el control. El futuro de Naranjo, para bien o para mal, descansa ahora sobre los hombros de esta princesa extranjera. El aroma del incienso de copal se eleva hacia el cielo, impregnando la gran plaza de Naranjo. Ante el sumo sacerdote, dos figuras se unen en un ritual tan antiguo como las propias pirámides.
Huac-Chani-la-Yau, la princesa de 2 pilas, y un noble local de nombre incierto, se convierten en marido y mujer. La ceremonia es un espectáculo de poder y tradición, con atuendos de plumas iridiscentes y joyas de un verde profundo. Pero bajo la pompa se esconde una fría transacción política. No hay amor en esta unión, solo estrategia. Su nuevo esposo es una figura de conveniencia, un puente para legitimar su poder ante la aristocracia de Naranjo. Pero nunca será más que una sombra a su lado. Desde el primer día, es evidente quién ostenta la verdadera autoridad. Huac-Chani-la-Yau no asume el papel de una consorte dócil. Se instala en el centro del poder como regente y gobernante de facto. La corte de Naranjo es un nido de intrigas. Los señores locales, acostumbrados a décadas de luchas internas, la ven como una pieza temporal en su juego, una joven extranjera que pueden manipular. Subestiman gravemente su inteligencia y la formación que recibió en la corte de su padre. Con una astucia que desmiente su edad, comienza a desmantelar las facciones rivales. No lo hace con la fuerza bruta, sino con una delicada danza de favores, amenazas veladas y alianzas estratégicas. Aísla a sus oponentes más peligrosos mientras recompensa a aquellos que le juran lealtad. Entiende que su poder no emana de la nobleza de Naranjo, sino del formidable respaldo militar de 2 pilas y del imperio de Calakmul. Utiliza este hecho como un martillo diplomático, recordando a todos que ella no es solo una reina, sino la embajadora de un poder mucho mayor. Su presencia transforma el palacio. Las órdenes ya no son debatidas en susurros por consejos de ancianos. Emanan de ella claras y decisivas. Se rodea de un pequeño círculo de consejeros leales, algunos traídos consigo desde 2 pilas, creando un gobierno dentro del gobierno. En las audiencias públicas, es ella quien habla, quien juzga y quien decreta. Su marido, el supuesto rey, permanece en silencio, un símbolo necesario pero vacío. Un día, durante una reunión del consejo, un viejo señor, conocido por su orgullo y su linaje antiguo, cuestiona sutilmente una de sus decisiones sobre los tributos. La sala se queda en un silencio tenso. En lugar de enojarse, Huac-Chani-la-Yau lo mira fijamente y con una voz tranquila pero cortante, deconstruye su argumento citando precedentes legales y proyecciones económicas que nadie esperaba que dominara. El señor queda humillado y sin palabras. En ese momento, todos en la sala comprenden la nueva realidad. La princesa extranjera ya no es una invitada, es la dueña de la corte, la mente que dirige el reino. Su reinado, el verdadero, acaba de comenzar. En el año 688, 5 años después de su llegada a Naranjo, los pasillos del Palacio Real contienen la respiración. El futuro de la nueva dinastía pende de un hilo, esperando un evento que lo consolidará o lo hará añicos. Finalmente, un llanto agudo y fuerte atraviesa el silencio. Ha nacido un heredero. El niño, llamado Kak Tiliu Chan Chaak, o cielo rayo que abre el fuego, no es solo un hijo. Es la pieza final en el magistral juego de poder de su madre. Su nacimiento es una declaración política de la más alta magnitud. Ya no es Huac-Chani-la-Yau, la regente extranjera que gobierna en nombre de una casa lejana. Ahora es la reina madre, la guardiana del trono para su propio hijo, un niño que une la poderosa sangre de 2 pilas con la tierra de Naranjo. Su autoridad se vuelve incuestionable, arraigada no solo en el poder prestado de su padre, sino en el derecho divino de su descendencia. Con la legitimidad de su gobierno asegurada, Huac-Chani-la-Yau comienza a forjar su propia leyenda en piedra. Inicia un ambicioso programa de construcción, erigiendo estelas y monumentos por toda la ciudad. Pero éstas
No son las típicas representaciones reales. En un acto de audacia sin precedentes para una mujer de su tiempo, se hace representar no como una madre o una reina consorte, sino como una guerrera y conquistadora. La estela 24 de Naranjo es un testimonio asombroso de su automitificación. En ella aparece vestida con el atuendo de un señor de la guerra, de pie triunfante sobre un cautivo humillado. Sostiene los símbolos del poder militar y el sacrificio, roles tradicionalmente reservados en exclusiva para los reyes varones. Incluso se apropia de la iconografía de la diosa lunar, una de las deidades más poderosas del panteón maya, fusionando su identidad terrenal con lo divino. Está enviando un mensaje inequívoco a sus súbditos y a sus rivales. Ella no es simplemente la guardiana del trono. Ella es la encarnación del poder divino en la tierra. Su marido queda relegado a un segundo plano, a menudo ausente de estas representaciones o mostrado en una posición subordinada. Es el reinado de ella, y las piedras lo gritan para la eternidad. Mientras su hijo crece, lo educa en esta nueva ideología. No le enseña solo a gobernar, sino a dominar. El joven príncipe observa a su madre presidir consejos de guerra, recibir tributos de señores vasallos y ordenar la construcción de monumentos a su propia gloria. Aprende que el poder no se hereda pasivamente, se toma, se defiende y se expande. Un cantero da los toques finales a una nueva estela. La imagen tallada es la de una mujer formidable, con la mirada fija en el horizonte. Huacchani-Layau ya no es la princesa que llegó de tierras lejanas. Se ha transformado en la reina Jaguar, la señora de la guerra, y está moldeando un reino y un rey a su propia y temible imagen. Los tambores de guerra, silenciados durante casi medio siglo, vuelven a resonar en la gran plaza de Naranjo. Su eco atronador no habla de defensa ni de miedo, sino de un renacimiento feroz. Durante décadas, esta ciudad había conocido la sumisión y la humillación. Ahora, bajo el mando de su reina extranjera, sus guerreros con los rostros pintados y las lanzas con punta de obsidiana en alto, se preparan para marchar. Huacchani-Lahau, la señora Seis Cielo, ha decidido que el tiempo de la recuperación ha terminado. Es el tiempo de la conquista. El objetivo es claro: vengar las afrentas pasadas y restablecer a Naranjo como la potencia dominante de la región. La reina, actuando como comandante suprema, no dirige desde la seguridad del palacio. Preside los rituales de guerra, consulta a los estrategas militares y da las órdenes que ponen en marcha la maquinaria bélica del reino. Su hijo, Kak Tiliu Chan Chaak, aunque todavía es un niño de 5 años, está a su lado, absorbiendo cada lección de poder y agresión. En el año 693, la primera campaña se lanza contra una ciudad rival. Los guerreros de Naranjo, imbuidos de un nuevo propósito por su reina guerrera, luchan con una ferocidad no vista en generaciones. La victoria es rápida y total. Este triunfo inicial es solo el comienzo. En los años siguientes, Huacchani-Layau desata una serie de campañas militares meticulosamente planificadas. Ciudades que antes se habían aprovechado de la debilidad de Naranjo, ahora sienten su ira. Ucanal, el antiguo aliado de Caracol, es uno de sus principales objetivos. Las batallas son intensas, y la balanza del poder en la región comienza a inclinarse decisivamente. Las estelas que se erigen para conmemorar estos eventos son explícitas. La estela 22 muestra a la reina, magníficamente ataviada, de pie sobre un noble cautivo de la ciudad de Ucanal. La fecha registrada marca un evento de guerra estelar, un término maya para un conflicto de aniquilación total.
Las victorias traen consigo un flujo constante de tributos, recursos y, lo más importante, cautivos de alto rango, destinados al sacrificio. Estos rituales públicos no son solo actos de devoción religiosa, son una brutal propaganda política. Cada sacrificio en la cima de la pirámide principal es una demostración del poder renacido de Naranjo y de la autoridad implacable de su reina. La ciudad, antes empobrecida, florece una vez más. El botín de guerra financia la construcción de nuevos templos y palacios. La señora de la guerra ha cumplido su promesa. Ha restaurado la gloria de Naranjo. Un señor derrotado, atado y despojado de sus insignias, es arrastrado por las escaleras del templo. Arriba, esperándolo, está la reina Jaguar. Su rostro es una máscara de poder impasible. Ha vengado a su reino adoptivo, pero en el proceso ha sembrado un odio profundo en los corazones de sus vecinos. La gloria obtenida por la espada siempre exige un precio. Bajo la tutela de su formidable madre, Kak Tiliu Chanchaak se convierte en el rey que ella había moldeado. Asciende al trono como gobernante de pleno derecho y continúa la política expansionista de Wak Chanilayau con un celo juvenil. Naranjo alcanza el apogeo de su poder. Las victorias se acumulan, los reinos vecinos se someten y los monumentos que celebran la gloria del nuevo rey se multiplican. Durante este tiempo, la figura de Wak Chanilayau comienza a desvanecerse de los registros públicos. Habiendo cumplido su misión de instalar a su hijo en el poder y asegurar la dinastía, parece retirarse de la primera línea de la política. Su nombre ya no domina las inscripciones en las estelas. La reina madre, la arquitecta de este imperio renacido, se retira a un segundo plano. Su papel ahora es el de una sabia consejera, una eminencia gris cuyo trabajo ya está hecho. El reino que construyó parece invencible, un testamento de piedra a su voluntad de hierro. Pero en el mundo maya, ningún poder es absoluto y ninguna gloria es eterna. El gran rival de Calakmul, y por tanto de Naranjo, el poderoso reino de Tikal, ha estado observando el resurgimiento de su vecino con creciente alarma. Durante décadas, Tikal había sufrido sus propias luchas internas, pero ahora, bajo un nuevo y enérgico gobernante, el jaguar de Tikal estaba listo para cazar de nuevo. En el año 744, la catástrofe golpea. El ejército de Tikal sorprende a las fuerzas de Naranjo. En una batalla decisiva, el invencible Kak Tiliu Chanchaak, el hijo de la reina Jaguar, es derrotado y capturado. Es la humillación definitiva. El rey de Naranjo es llevado a Tikal, donde es sacrificado en un gran ritual público. La noticia cae sobre Naranjo como un rayo devastador. La ciudad que había sido levantada de las cenizas por una reina guerrera es decapitada de un solo golpe. El reino, construido sobre la base de la fuerza militar y el dominio, se desmorona. Y en medio de este caos, la historia pierde por completo el rastro de Wak Chanilayau. ¿Qué fue de ella? ¿Vivió lo suficiente para ver la captura y el trágico final de su amado hijo, el colapso de todo por lo que había luchado? ¿O falleció antes, en la cima de la gloria de su hijo, sin saber el terrible destino que le esperaba? No hay estelas que registren su muerte, ni tumba que revele su lugar de descanso final. Su historia, tan vívidamente tallada en la piedra durante su apogeo, simplemente se detiene. La mujer que llegó como una extraña, conquistó un reino, lo gobernó como un rey y lo entregó a su heredero, se desvanece en las sombras de la historia. Su final es un silencio, un misterio que perdura entre las ruinas de la ciudad que una vez llamó suya, dejando solo la leyenda de una reina formidable que desapareció cuando su mundo se vino abajo.
El aire en la gran plaza de Dos Pilas era denso, cargado con el aroma del copal y la tensión silenciosa de cientos de nobles y sacerdotes. El sol del Petén golpeaba las piedras calizas del templo recién construido, un monumento a una dinastía en el exilio. En el centro de todo, sobre un trono de jaguar tallado que parecía devorarlo, se sentaba un niño de apenas 5 años, Balagh Chan Kawil. Sus pequeños pies no alcanzaban el suelo, y sus ojos infantiles observaban con una mezcla de asombro y miedo el mar de rostros que lo contemplaban. A su lado, inmóvil como una estatua de jade, se encontraba su madre, la señora Seiscielo. Para el mundo, ella era la regente, la guardiana del trono hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Pero en su mirada, en la firmeza de su postura, se leía una verdad más profunda. Ella era el verdadero poder, la voluntad que movía los hilos de este reino naciente. Los sumos sacerdotes iniciaron los cánticos, sus voces resonando en un lenguaje antiguo que invocaba a los dioses y a los ancestros. Presentaron al niño los símbolos del poder real. El cetro Kawil, una efigie del dios del rayo y la realeza, y el tocado de plumas de Quetzal, tan grande que amenazaba con desequilibrarlo. La señora Seiscielo se arrodilló, no en sumisión, sino en un gesto de guía. Con sus manos sobre las de su hijo, le ayudó a sujetar el pesado cetro. En ese contacto le transmitió no solo apoyo físico, sino la carga de su ambición y la promesa de su venganza contra Tikal. Mientras los nobles se adelantaban uno por uno para jurar lealtad al niño rey, la mente de la reina estaba en otra parte. Cada juramento era una pieza en su tablero, cada noble un peón en la guerra que sabía inevitable. Hizo su propio juramento, uno silencioso y sagrado, no a los dioses, sino a la sangre de su linaje. Juró que el exilio de su familia terminaría. Juró que el trono de Tikal, que consideraba usurpado, sentiría el peso de su ira. Juró que su hijo no sería una nota a pie de página en la historia, sino el restaurador de una gloria perdida. Cuando la ceremonia concluyó y el sol comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre la plaza, la señora Seiscielo se levantó. Su rostro era una máscara de serenidad regia, pero sus ojos ardían con el fuego de un propósito inquebrantable. El juramento había sido sellado. El camino de la diplomacia y la guerra había comenzado, y ella lo recorrería hasta el final, sin importar el costo. La realidad de su situación era tan clara como el agua de un cenote. Dos Pilas era una isla, un reino joven y vulnerable en un mar de hostilidad dominado por el poder de Tikal. La señora Seiscielo, estratega consumada, sabía que la pasión y un juramento sagrado no eran suficientes para ganar una guerra. Necesitaba un aliado, un poder tan grande que pudiera igualar e incluso superar la fuerza de sus enemigos. Solo existía una opción: el formidable reino de Canul, la superpotencia del sur, cuyo emblema era la temible cabeza de la serpiente. Su capital, Calakmul, era un gigante de piedra y poder, y su rey, Yuknum-Chin II, conocido como el Grande, era el gobernante más influyente del mundo maya. Forjar una alianza con él era una jugada de un riesgo inmenso. Significaba someter a Dos Pilas a la voluntad de un poder extranjero, convertir a su hijo en un rey vasallo. Pero la alternativa era la aniquilación. La decisión fue tomada. Una comitiva diplomática, liderada por la propia reina, emprendió el arduo viaje hacia el sur, a través de selvas impenetrables y territorios hostiles. La llegada a Calakmul fue abrumadora. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con pirámides que arañaban el cielo. La corte de Yuknum-Chin II era un laberinto de intriga y poder,
La señora Seis Cielos se presentó no como una suplicante, sino como una socia estratégica. Ofreció la lealtad de Dos Pilas y su posición geográfica clave como una daga apuntando al corazón del territorio de Tikal. Las negociaciones fueron tensas, un delicado baile de palabras donde cada frase podía significar la gloria o el desastre. Yuknum el Grande, un anciano de mirada penetrante, escuchó con atención. Vio en esta reina exiliada un reflejo de su propia ambición, una herramienta perfecta para debilitar a su eterno rival, Tikal. El pacto fue sellado, no con firmas, sino con rituales de sangre y la erección de estelas que proclamaban la nueva alianza. Balaj Chankawil fue reconocido como el legítimo señor de Dos Pilas, pero bajo la protección y el dominio del señor de la serpiente. La señora Seis Cielo había conseguido el respaldo militar que necesitaba desesperadamente. Mientras abandonaba la imponente Calakmul, una sensación de triunfo y zozobra la invadía. Había invitado a la serpiente a su jardín para protegerse del jaguar. Ahora el desafío sería asegurarse de que, una vez cumplido su propósito, la serpiente no la devorara a ella y a todo lo que había luchado por construir. La alianza con el reino de la serpiente trajo consigo un flujo de recursos, armas y asesores militares. Sin embargo, también intensificó la hostilidad de Tikal. La frontera se convirtió en un hervidero de escaramuzas y ataques relámpago. Las primeras batallas, dirigidas por los generales de Dos Pilas, fueron sangrientas y arrojaron resultados inciertos. La señora Seis Cielo observaba, impaciente, cómo sus comandantes, hombres formados en una tradición de guerra más ritualizada, actuaban con una cautela que rayaba en la indecisión. Entendió que para ganar esta guerra total se necesitaba un nuevo tipo de liderazgo, uno que rompiera con todas las convenciones. El punto de inflexión llegó durante la estación seca. Una incursión de Tikal, más audaz que las anteriores, penetró profundamente en su territorio y amenazó una aldea cercana a la capital. El ataque fue repelido, pero el coste fue alto, y la vulnerabilidad de su reino quedó brutalmente expuesta. Esa noche, la frustración de la reina se transformó en una resolución de acero. No podía seguir dirigiendo desde las sombras del trono de su hijo. Debía tomar el mando, no solo de forma simbólica, sino real y visible. Pasó semanas estudiando los registros de los grandes reyes guerreros, analizando tácticas con los experimentados consejeros de Ka'anul. Aprendió sobre logística, formaciones de ataque y guerra psicológica. Lentamente, su imagen pública comenzó a cambiar. Los elaborados vestidos de la corte fueron reemplazados por atuendos más prácticos, aunque igualmente regios, que incorporaban elementos de la parafernalia militar. Cinturones con placas de obsidiana y pectorales de concha que evocaban la armadura. El momento decisivo llegó cuando convocó a sus capitanes. En lugar de reunirse en la sala del trono, los citó en el patio de armas. Allí, bajo la mirada atónita de los soldados, se dirigió a ellos no como una reina regente, sino como su comandante en jefe. Su voz, clara y firme, resonó en la plaza. Habló de deber, de linaje y de la victoria inevitable que alcanzarían juntos. Rompió con milenios de tradición que relegaban a las mujeres de la realeza a roles sacerdotales o diplomáticos. Ella se estaba declarando una líder militar. El choque inicial entre sus hombres dio paso a un respeto reverencial. Vieron en ella no solo a la madre de su rey, sino a la encarnación de la voluntad de su nación. Esa tarde, sobre una mesa de piedra grabada con mapas de la región, la señora Seis Cielo dio su primera orden estratégica directa. Señaló un punto en el mapa, un objetivo audaz que sus generales habían considerado impensable. No hubo debate.
La regente había desaparecido. En su lugar ante ellos se erigía Ixhuac-Chan Ayau, la señora de la guerra. Una voluntad de hierro y una estrategia brillante eran inútiles sin un instrumento para ejecutarlas. La Guardia Real de 2 pilas y las levas locales eran insuficientes para la escala del conflicto que la señora Seiscielo planeaba. Necesitaba un ejército verdadero, una fuerza profesional, disciplinada y fanáticamente leal a ella y a su hijo. Así comenzó la monumental tarea de forjar una maquinaria de guerra desde sus cimientos. Se enviaron heraldos a cada rincón del reino y a los territorios aliados, llevando el llamado a las armas. No solo prometían el deber de defender al rey, sino también recompensas tangibles, tierras, títulos, exención de tributos y una parte del botín de las futuras conquistas. A los campos de entrenamiento a las afueras de la ciudad acudieron agricultores, artesanos y cazadores, hombres que cambiaban sus herramientas de trabajo por lanzas y escudos de madera y cuero. Bajo la estricta supervisión de los veteranos asesores de Kaanul, estos reclutas fueron sometidos a un régimen de entrenamiento implacable. Aprendieron a marchar en formaciones compactas, a responder a las señales de los tambores y las trompetas de concha, y a luchar no como individuos, sino como una unidad cohesiva. Las tácticas del reino de la serpiente, más agresivas y organizadas, reemplazaron los métodos de combate más antiguos y desordenados. La señora Seiscielo era una presencia constante en estos campamentos. No era una observadora distante. Caminaba entre las filas, inspeccionando las armas recién fabricadas, probando la calidad de las raciones y hablando con los soldados. Su participación directa generó un vínculo personal y una lealtad feroz. No luchaban por un rey niño al que apenas veían, sino por la reina guerrera que compartía el polvo y el sol con ellos. Ella misma presidía los rituales marciales, mezclando la devoción a los dioses de la guerra con la lealtad a su causa. El ejército se convirtió en una extensión de su propia voluntad. Se establecieron talleres para la producción en masa de armas, lanzas con punta de obsidiana, hachas afiladas y atlatls que podían lanzar dardos con una fuerza letal. Se organizaron complejas redes de suministro para garantizar que el ejército pudiera marchar y luchar lejos de casa. Tras meses de este esfuerzo incesante, llegó el día de la revista general. En la gran plaza de 2 pilas, miles de guerreros se congregaron en un silencio imponente. Sus escudos pintados y sus estandartes, con los glifos de 2 pilas y la serpiente de Kaanul, ondeaban al viento. Desde lo alto de la pirámide principal, la señora Seiscielo, con su hijo Balaj Chan Kawil a su lado, contempló la fuerza que había creado. Ya no era una milicia defensiva. Era un ejército forjado en el fuego de su ambición, afilado y listo para ser lanzado contra sus enemigos. Su mirada se perdió en el horizonte, hacia el norte, en dirección a Tikal. La estación de lluvias llegó a su fin, dejando la selva vibrante y los caminos transitables. El momento de la prueba había llegado. El ejército recién forjado de 2 pilas, reforzado por un contingente considerable de guerreros de élite de Kaanul, se puso en marcha. Su objetivo no era una simple incursión fronteriza, sino la conquista de una ciudad importante, un aliado clave de Tikal que bloqueaba su expansión hacia el este. La campaña fue una demostración de fuerza abrumadora. La estrategia, diseñada por la señora Seiscielo en consulta con sus aliados, fue ejecutada con una precisión letal. Las tácticas de envolvimiento y los asaltos coordinados, perfeccionados en los campos de entrenamiento, desbarataron las defensas de la ciudad. Desde un puesto de mando en una colina cercana, la reina guerrera observaba el desarrollo de la batalla.
con mensajeros yendo y viniendo, dirigía sus batallones, explotando las debilidades del enemigo y presionando la ventaja. La victoria fue total. Al caer la tarde, los estandartes de 2 pilas y Canul ondeaban sobre la pirámide principal de la ciudad conquistada. El triunfo debería haber sido dulce, la validación de todos sus esfuerzos y sacrificios. Sin embargo, en las horas y días que siguieron, una sombra comenzó a cernirse sobre la celebración. La señora Seiscielo observó el comportamiento de sus aliados de Caanul. Mientras sus propias tropas trataban a los vencidos con una dureza calculada, los comandantes de la serpiente actuaban con una eficiencia fría y despiadada. Se apoderaron de la mayor parte del tributo. Reclamaron a los cautivos de más alto rango para su propio rey en Calakmul y establecieron su control sobre la ciudad de una manera que dejaba claro quién era el socio principal en esta alianza. La reina guerrera se dio cuenta de la cruda realidad de su pacto. Había ganado una batalla crucial para 2 pilas, pero la victoria había fortalecido la influencia de Canul en su reino. Cada éxito militar la hacía más dependiente de su poderoso protector. Mientras veía a los nobles de la ciudad derrotada ser conducidos en cadenas por los guerreros de la serpiente, una sensación de inquietud la invadió. Había desatado una fuerza que le había permitido comenzar a construir el futuro de su hijo. Pero, ¿a qué precio? La sombra de Calakmul era larga y oscura, y comenzaba a preguntarse si alguna vez podría escapar de ella. La victoria tenía el sabor amargo de una deuda creciente, una que el reino de la serpiente, tarde o temprano, vendría a cobrar. El aire en la cuenca del Petén era denso, no solo por la humedad de la selva, sino por una tensión que se podía cortar con una hoja de obsidiana. Durante años, la ciudad de Naranjo había sido una sombra de su antigua gloria, una herida abierta humillada por sus vecinos. Pero el viento del cambio soplaba desde el palacio, y su origen era la voluntad de una mujer, Ixuac Chan Ayau. Su hijo, Cac Tiliu Chan Chaak, era aún un niño, pero en sus ojos ella veía el futuro de una dinastía que se negaba a morir. Para que él pudiera reinar, primero debía haber un reino que gobernar. La primera pieza en su gran tablero de juego era la ciudad de Ucanal, un rival cercano que había prosperado a costa de la debilidad de Naranjo. Los nobles y generales, acostumbrados a décadas de derrotas y sumisión, observaban a su nueva señora con una mezcla de escepticismo y esperanza. Ella no hablaba de defensa ni de contención. Sus palabras eran de fuego, conquista y retribución. En las salas de estrategia, iluminadas por antorchas que hacían danzar las sombras, Ixuac Chan Ajau no se comportaba como una regente tradicional. Desplegaba mapas de piel de venado, señalaba rutas secretas a través de la selva y discutía la logística del suministro de agua y alimentos con la precisión de un general veterano. Había aprendido las artes de la guerra en la corte de su padre en 2 pilas, un reino forjado en el conflicto. La campaña contra Ucanal no sería un simple saqueo, sino una declaración. Fue meticulosamente planeada. Espías habían informado de las debilidades en sus defensas, de las alianzas frágiles que mantenían. La reina jaguar esperó el momento astrológico propicio, un día que los augurios favorecían la guerra y el dominio. Cuando la orden fue dada, el ejército de Naranjo se movió con un sigilo y una velocidad que sorprendieron a todos. No fue un ataque frontal y predecible. Fuerzas de élite flanquearon la ciudad, cortando sus líneas de comunicación y sembrando el caos. El golpe principal, liderado por sus comandantes más leales, fue rápido y abrumador. La noticia de la caída de Ucanal
resonó por toda la región como un trueno. No fue solo una victoria, fue una resurrección. Naranjo, el reino caído, se había levantado de sus cenizas, y lo había hecho bajo el estandarte de una reina extranjera que luchaba con la ferocidad de una deidad. Para su hijo, había asegurado el primer pilar de su futuro trono. Para sus enemigos, había enviado un mensaje inequívoco. La era de la sumisión había terminado. La era de la reina jaguar apenas comenzaba. Detrás de la estratega implacable y la señora de la guerra, existía una mujer moldeada por el exilio y la memoria. Ixhuac Chan Ayauf no era solo un título, era la suma de una vida definida por la lucha. Para entender el corazón de la conquistadora, debemos viajar en el tiempo a su infancia en 2 pilas, una ciudad-estado nacida de la traición y la guerra civil contra su propia capital, Tikal. Su padre, Balak Chan Kawil, le había enseñado que el poder no se hereda simplemente, se toma y se defiende con uñas y dientes. Ella había visto a su padre luchar para forjar un reino, para sobrevivir a la sombra de un enemigo poderoso. Esa lección se grabó en su alma. Ahora en Naranjo no estaba simplemente repitiendo la historia de su padre, la estaba superando. Su ambición no era solo por su hijo, Kahka Tiliu Chan Chaak, sino también una forma de honrar y vengar el legado de su propia línea de sangre. Cada victoria era un tributo a la resiliencia de su estirpe. Sin embargo, el camino de la conquista es solitario. En las noches tranquilas, cuando el clamor de la corte y los planes de batalla se desvanecían, la reina se enfrentaba a sí misma. Desde lo alto del templo principal, observaba las estrellas, las mismas que habían guiado a sus ancestros. Sentía el peso de las vidas que sus decisiones alteraban. Anhelaba la paz que su propia naturaleza le impedía buscar. Había momentos de una quietud casi dolorosa, como cuando observaba a su joven hijo dormir. En su rostro inocente veía el propósito de todo, pero también la terrible carga que estaba colocando sobre sus pequeños hombros. El reino que estaba construyendo para él era uno de sangre y piedra, forjado con la misma violencia que había marcado su propia vida. El poder era un veneno lento. Con cada ciudad sometida, con cada rival humillado, una parte de ella se endurecía. La diplomacia se volvía menos atractiva que una victoria rápida, y la clemencia, una debilidad que no podía permitirse. El corazón de la conquistadora latía con un ritmo dual, el amor feroz por su hijo y una ambición fría como la obsidiana. La pregunta que flotaba en los pasillos del palacio, aunque nadie se atrevía a pronunciarla, era si ese corazón, en su búsqueda de seguridad y poder, terminaría por convertirse enteramente en piedra. Una victoria en el campo de batalla es efímera, un eco que se desvanece con el tiempo. Ixhuac Chan Ayau, con la sabiduría política heredada de su linaje, sabía que para asegurar el futuro de su hijo, el poder debía ser visible, permanente e indiscutible. Debía ser tallado en la memoria del tiempo mismo, en la piedra. Así comenzó uno de los programas de propaganda más audaces del mundo maya. La reina ordenó la erección de estelas, monumentos de piedra que no solo registrarían la historia, sino que la definirían según su voluntad. La más impactante de estas fue la estela 24 de Naranjo. Su iconografía fue una ruptura radical con la tradición. En la mayoría de las ciudades mayas, las mujeres de la realeza eran representadas en roles ceremoniales, a menudo en posiciones subordinadas a los hombres. Pero en la estela 24, Ixhuac Chan Ayau se presentó al mundo de una manera que ninguna mujer lo había hecho antes. La estela la muestra de pie, no con los atuendos de una noble en un rito, sino vestida para la batalla.
Sostiene los implementos de la guerra y la autoridad. Su postura es dominante, su mirada, inquebrantable. Pero el detalle más provocador y poderoso está a sus pies. Allí yace un cautivo de una ciudad rival, humillado y sometido. Ella lo pisa, un gesto de dominación total reservado casi exclusivamente para los reyes guerreros más poderosos. Este no era solo un retrato, era un manifiesto político. Cada glifo tallado a su alrededor narraba sus victorias, legitimaba su regencia y declaraba su estatus divino. Se autodenominaba Señora de la Guerra de Naranjo, un título que ella misma había ganado. Al representarse de esta manera, Ixhuanchan Ayau no solo estaba consolidando su propio poder, sino que estaba redefiniendo el papel de la mujer en la política maya. Estaba diciendo a sus aliados y enemigos que la autoridad en Naranjo no era temporal ni prestada. Era absoluta y residía en su persona. Estas estelas se convirtieron en centinelas silenciosos de su poder, erigidas en las plazas principales para que todos las vieran. Eran un recordatorio constante para la nobleza local de quien estaba al mando y una advertencia perpetua para los reinos vecinos. La reina jaguar había inmortalizado su rostro en piedra, asegurándose de que su leyenda de poder y conquista sobreviviera a los siglos. La victoria sobre Ucanal no fue un fin, sino el principio de una tormenta. Con el apetito por la conquista despertado, Ixhuanchan Ayau desató la furia de su renacido reino sobre el paisaje político del Petén. Su objetivo no era simplemente la expansión, sino la subyugación sistemática de todos aquellos que alguna vez habían humillado a Naranjo o que representaban una amenaza para el futuro de su hijo. La maquinaria de guerra de Naranjo, ahora bien engrasada y motivada por el éxito, se convirtió en la fuerza más temida de la región. Las campañas se sucedían con una regularidad implacable. Ciudades como Quinichilcap y Vital cayeron bajo el peso de sus ejércitos. La reina no dirigía personalmente las tropas en el campo, pero su genio estratégico estaba detrás de cada movimiento. Utilizaba la geografía a su favor, lanzando ataques sorpresa durante la temporada de lluvias, cuando otros ejércitos se detenían, y empleando una red de inteligencia que le permitía anticipar los movimientos de sus enemigos. Su nombre se convirtió en un susurro de pavor en las cortes de sus rivales. La señora de la guerra no solo derrotaba a sus enemigos, los desmantelaba. Capturaba a sus nobles para los rituales públicos en Naranjo, desmoralizando a la población y rompiendo su estructura de poder. Los monumentos de las ciudades conquistadas eran a menudo desfigurados o retallados para proclamar la supremacía de Naranjo. Era una guerra psicológica tanto como militar. Cada campaña exitosa traía más tributos, más recursos y más guerreros a sus filas, creando un ciclo de poder que parecía imparable. Los reinos vecinos se enfrentaron a una elección imposible: someterse al creciente imperio de Naranjo o enfrentarse a la aniquilación. Muchos optaron por lo primero, enviando emisarios con ofrendas de jade, plumas de quetzal y promesas de lealtad. La esfera de influencia de Naranjo se expandió dramáticamente, asegurando las rutas comerciales y creando una zona de amortiguamiento para proteger su corazón territorial. La culminación de esta era de expansión llegó con la conquista de un importante centro regional, un rival que durante mucho tiempo había desafiado el poder de Naranjo. Su caída fue total. La noticia se extendió como el fuego por la selva, consolidando la reputación de Ixhuanchan Ayau como una fuerza de la naturaleza. Con sus principales enemigos externos neutralizados, Naranjo se erigía como una potencia hegemónica.
La reina había construido un imperio para su hijo, pero un imperio tan vasto y forjado tan rápidamente, inevitablemente, crea tensiones no solo fuera de sus fronteras, sino también dentro. El poder absoluto no solo atrae la admiración, también engendra un resentimiento silencioso que crece en las sombras. Mientras Ixhuac-Chan Ahau consolidaba su dominio sobre sus enemigos externos, una amenaza más sutil y peligrosa comenzaba a gestarse dentro de los muros de su propio palacio en Naranjo. Ella era, a fin de cuentas, una extranjera, una mujer de 2 pilas que había llegado para gobernar en nombre de su hijo. Aunque trajo gloria y riqueza sin precedentes, algunas facciones de la antigua nobleza de Naranjo nunca la aceptaron por completo. Veían sus victorias, pero también veían a sus propios hijos y hermanos siendo pasados por alto en favor de los comandantes leales a la reina. El éxito tiene muchos padres, y en la corte muchos nobles comenzaron a creer que las victorias se debían tanto a su propio valor como a la estrategia de la reina. La envidia es una serpiente que se desliza por los pasillos más lujosos. Las conversaciones en voz baja comenzaron a tener lugar en patios ocultos y cámaras privadas después de que las antorchas se apagaran. ¿Por qué una mujer extranjera debía acaparar toda la gloria? ¿No era su hijo, Cac Tiliu Chan Chac, el verdadero heredero? Quizás, susurraban algunos, la regencia se había prolongado demasiado. Tal vez la señora de la guerra se había enamorado demasiado del poder y no estaría dispuesta a cederlo cuando su hijo alcanzara la mayoría de edad. Estas ideas eran veneno, goteando lentamente en los oídos de hombres ambiciosos. La reina, absorta en la administración de su creciente imperio y en la planificación de futuras campañas, al principio no percibió la corriente subterránea de descontento. Su círculo íntimo estaba compuesto por personas de su confianza, pero incluso la lealtad más fuerte puede verse erosionada por la promesa de un poder aún mayor. El peligro no venía en forma de un ejército marchando hacia la ciudad, sino en la sonrisa de un cortesano, en el elogio exagerado de un noble, en una pregunta aparentemente inocente sobre la salud del joven príncipe. La tensión se hizo palpable durante un gran festín para celebrar la última victoria. Mientras los tambores sonaban y los bailarines actuaban, Ixhuac-Chan Ahau observó a su corte. Vio las alianzas cambiantes en las miradas que se cruzaban, los grupos que se formaban y se disolvían. Fue entonces cuando lo notó. Un general, uno de sus más condecorados, compartiendo una mirada prolongada y significativa con un sacerdote de una familia noble rival. No había nada abiertamente hostil, pero fue suficiente. Una semilla de duda fue plantada en la mente de la reina. Se dio cuenta de que el campo de batalla más peligroso podría no estar en la selva, sino en su propia sala del trono. El aire en la selva de Petén era una mezcla densa de humedad y tensión. El amanecer del año 693 después de Cristo no traía consigo el canto de los quetzales, sino el silencio premonitorio que precede a la tormenta. Para la reina Yaguar, Ixhuac-Chan Ayau, este no era un día más. Era el día en que el destino de su hijo, y por ende el de la dinastía de Naranjo, sería forjado en el crisol del conflicto. Durante 5 años, desde su llegada a la ciudad devastada, había trabajado incansablemente. Había reconstruido alianzas, entrenado ejércitos y, sobre todo, había inculcado en sus guerreros una lealtad feroz, no hacia un rey niño, sino hacia ella, la encarnación de la voluntad divina de sus ancestros de 2 pilas. El enemigo, una coalición de ciudades rivales apoyadas discretamente por el poder de Calakmul, se consideraba superior. Subestimaban a Naranjo,
viéndolo como un reino fracturado liderado por una mujer extranjera. Ese fue su primer y último error. La reina jaguar no era solo una estratega, era una maestra de la psicología de la guerra. Sabía que la batalla no se ganaría únicamente con lanzas y hachas de obsidiana, sino con audacia. En lugar de adoptar una postura defensiva, ordenó una ofensiva relámpago, un movimiento que nadie esperaba. Sus comandantes, adoctrinados en su filosofía de guerra, movilizaron a las tropas al amparo de la noche, utilizando senderos ocultos que solo los cazadores locales conocían. Al alba, el ejército de Naranjo no estaba esperando un asedio, sino que emergía de la niebla como apariciones, cayendo sobre el campamento enemigo con la furia de sus dioses patrones. Los gritos de guerra, invocando el nombre de Kak Tiliu Chan Chaak, el hijo de la reina, resonaron entre las ceibas. La propia reina Jaguar observaba desde una posición elevada, no como una espectadora pasiva, sino como el nexo central de su maquinaria bélica. Cada movimiento, cada carga, había sido planeado por ella. Veía caer los estandartes enemigos, uno tras otro, como árboles ante un huracán. La resistencia se desmoronó, convirtiéndose en una retirada caótica. No fue una simple victoria, fue una aniquilación estratégica, un mensaje grabado con obsidiana para todo el mundo maya. Naranjo había renacido, no de sus cenizas, sino del fuego indomable de su reina. El trono de jade, el asiento de poder que le habían negado a su hijo, ahora estaba a su alcance, purificado por el conflicto y asegurado por su inquebrantable determinación. La conquista estaba completa. Ahora comenzaba la era de su dinastía. El regreso a Naranjo fue una procesión triunfal. El humo de copal sagrado ascendía hacia los cielos, purificando la ciudad para el evento que sellaría la victoria de la reina Jaguar. El pueblo, que durante años había vivido bajo la sombra de la derrota y la humillación, aclamaba no solo a un nuevo rey, sino al artífice de su renacimiento. El día de la coronación, el 23 de mayo del año 693, fue una sinfonía de poder y ritual. La gran plaza de Naranjo estaba engalanada con estandartes que ondeaban con los glifos de la nueva dinastía. En el centro, sobre la pirámide principal, todo estaba preparado. Kak Tiliu Chan Chaak, con solo 5 años, se erigía con una solemnidad impropia de su edad, un reflejo de la férrea disciplina impuesta por su madre. Estaba ataviado con las insignias de la realeza, pectorales de jade, brazaletes de concha y un taparrabos bordado con la iconografía del poder. A su lado, Ixhuac Chan Ayau no vestía como la madre del rey, sino como la soberana que era. Su tocado de plumas de quetzal era tan imponente como el de cualquier gobernante masculino, y en su mirada se leía el orgullo y la posesión de quien ha moldeado el destino con sus propias manos. Los sacerdotes entonaban cánticos ancestrales, relatando la genealogía divina que conectaba al joven príncipe con los dioses y con la poderosa estirpe de 2 pilas. El momento culminante llegó. La reina Jaguar tomó el pesado tocado real, la corona de naranjo, un artefacto sagrado que simbolizaba el Axis Mundi, el centro del universo. No se lo entregó a los sacerdotes para que completaran el rito. En un acto de una autoridad sin precedentes, fue ella misma quien lo colocó sobre la cabeza de su hijo. El simbolismo era inequívoco para todos los nobles y dignatarios presentes. Este rey no ascendía al trono por derecho propio, o por la voluntad de los dioses solamente, sino por la voluntad y el poder de su madre. Él era el soberano, pero ella era la fuente de su soberanía. Al sentarse en el trono de jade, el pequeño Kak Tiliu Chan Chaak miró a la multitud.
pero su mirada buscó inmediatamente a su madre, quien permanecía de pie a su lado, una columna de poder y autoridad. La aclamación resonó por toda la ciudad, celebrando al nuevo rey. Pero los más sabios entendieron la verdad. Naranjo tenía un rey, pero una reina seguiría gobernando. Con Kak, Tiliu, Chanchaak en el trono, la verdadera labor de gobierno de la reina Yaguar comenzó. Su título oficial podía ser el de madre del rey, pero en la práctica, ella era la gobernante absoluta de Naranjo. La regencia de Ixhuac-Chan Ayau no fue una mera custodia del poder, fue una era de afirmación personal y de consolidación dinástica sin parangón en el mundo maya. Rompiendo con todas las convenciones, no se retiró a un segundo plano. Al contrario, se convirtió en la cara pública del poder. Ordenó la erección de estelas y monumentos que no solo glorificaban a su hijo, sino que la celebraban a ella misma como la fuerza dominante del reino. La estela 24 de Naranjo es el testimonio más audaz de su autoridad. En ella, no aparece representada en un papel femenino tradicional. Se muestra de pie, vestida con el atuendo de un guerrero, pisoteando a un cautivo humillado. Es la imagen de una conquistadora, una señora de la guerra, una imagen que normalmente estaba reservada exclusivamente para los reyes varones. Este acto de propaganda en piedra era un mensaje claro para sus aliados y enemigos. La fuerza de Naranjo residía en ella. Gobernó con una mezcla de diplomacia astuta y mano de hierro. Forjó alianzas matrimoniales estratégicas para sus nobles, asegurando la lealtad de las élites locales. Al mismo tiempo, lideró personalmente campañas militares para subyugar a las ciudades vecinas que aún desafiaban su autoridad, expandiendo la esfera de influencia de Naranjo de manera sistemática. Cada decisión, desde la gestión de las cosechas de maíz hasta la planificación de complejos ceremoniales, pasaba por sus manos. Educó a su hijo no solo en los rituales de la corte, sino en el arte de la guerra y la estrategia política. Él era su proyecto más importante, el recipiente de su legado. Sin embargo, su dominio era tan completo que eclipsaba al joven rey. En las inscripciones de la época, a menudo se hace referencia a los eventos como ocurridos bajo su autoridad, incluso si se llevaban a cabo en nombre de su hijo. Durante más de una década, fue la reina Yaguar quien dictó el curso de la historia en la región, transformando a Naranjo de un estado vasallo a una potencia regional temible. Su regencia no fue un simple intermedio, fue el fundamento sobre el cual se construiría todo el reinado de su hijo, una era dorada nacida de la ambición y la voluntad de una mujer extraordinaria. El tiempo, como el jaguar en la selva, avanza sin pausa. La regencia de Ixhuac-Chan Ayau eventualmente dio paso al gobierno personal de su hijo, Kak Tiliu Chanchaak, a quien había preparado meticulosamente para el poder. Pero su influencia no disminuyó, se transformó. Dejó de ser la mano que movía las piezas para convertirse en la sabia consejera, la eminencia gris cuya experiencia era el pilar del reino. Su legado no se mide solo en las batallas ganadas o en los territorios conquistados, sino en la estabilidad y prosperidad sin precedentes que trajo a Naranjo. La fundación que ella construyó permitió a su hijo convertirse en uno de los reyes más prolíficos en la historia de la ciudad, conocido por sus masivas construcciones y su patrocinio de las artes. Él fue el rostro del apogeo de Naranjo, pero ella fue la arquitecta. El legado de la reina jaguar es complejo. Fue una madre que luchó ferozmente por el derecho de su hijo, cumpliendo la promesa hecha a su padre en 2 pilas. Pero también fue una mujer con una ambición personal inmensa, una líder que se negó a ser definida por su género
o por las limitaciones que la sociedad maya imponía a las mujeres. Se apropió de la iconografía masculina del poder no para imitar a los hombres, sino para declarar que la autoridad y la capacidad de gobernar no tenían género. Sus estelas y monumentos no son solo registros históricos, son manifiestos de su visión. Demostró que una mujer podía ser una estratega militar, una constructora de imperios y una figura religiosa central. Su vida desafió la narrativa tradicional de la historia maya. Aunque no se conocen los detalles exactos de sus últimos años o la fecha de su fallecimiento, su presencia se siente mucho después de su desaparición de los registros. Su espíritu perduró en la fuerza de la dinastía que estableció y en la reverencia con la que su hijo se refirió a ella en sus propias inscripciones. Ella no solo le dio un reino a su hijo, le dio una leyenda. La reina Jaguar no fue simplemente una regente, fue una refundadora. Su verdadero legado es la prueba inmortal, tallada en piedra, de que en el corazón de la historia a menudo late la voluntad indomable de una mujer extraordinaria que se atrevió a reclamar el poder, no solo para su linaje, sino para sí misma. Durante más de 1000 años, la selva reclamó lo que era suyo. Naranjo, la orgullosa ciudad de la reina Jaguar, se convirtió en un montículo de tierra y árboles, sus pirámides ahogadas por un mar de vegetación. La historia de Ixhuacán Ayau, de su audaz conquista y su gobierno sin precedentes, se desvaneció de la memoria humana, convirtiéndose en un secreto guardado únicamente por la piedra erosionada y los glifos silenciosos. Su voz se apagó, esperando pacientemente en la oscuridad. No fue hasta el siglo XX que los arqueólogos, guiados por relatos y mapas antiguos, comenzaron a redescubrir la ciudad perdida. Con cada golpe de machete, con cada capa de tierra retirada, un mundo olvidado volvía a la luz. Y entre los templos y palacios encontraron las estelas, las crónicas de piedra de los reyes de Naranjo. Fue entonces, en el lento y minucioso proceso de desciframiento de la escritura jeroglífica maya, que su nombre resurgió de las profundidades del tiempo. Ixhuacán Ayau, Señora Seis Cielo. Los epigrafistas unieron las piezas del rompecabezas. Leían sobre su llegada desde 2 pilas, su lucha por el trono de su hijo, sus victorias militares y su autorrepresentación como una guerrera divina. Cada glifo descifrado era como escuchar un eco de su voz inmortal. La mujer que había sido borrada por el tiempo y la jungla se erigía de nuevo, no como una figura mítica, sino como una persona real de carne y hueso, cuya ambición y amor maternal cambiaron el curso de la historia. Hoy, las piedras de Naranjo son más que ruinas arqueológicas. Son las páginas de una biografía épica. Nos cuentan una historia que desafía nuestras percepciones sobre las sociedades antiguas y el papel de las mujeres en el poder. La reina Jaguar ya no es solo un nombre en un informe académico. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia y poder femenino, una figura histórica cuya vida resuena con temas universales de lucha, legado y la determinación de forjar el propio destino contra todo pronóstico. Su historia, grabada en la piedra hace siglos, nos recuerda que incluso cuando las civilizaciones caen y las selvas reclaman las ciudades, los ecos de las grandes almas nunca se silencian por completo. Simplemente esperan el momento adecuado para volver a ser escuchados.